123 cubanos deportados desde Estados Unidos hacia la isla cárcel. ¿Cómo está la situación de la alimentación en Cuba? De esto último estaremos hablando con el periodista independiente Joe Suárez. Estos cubanos en Washington, D.C. y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier, gracias. Bueno, siempre contenta de poder estar acá con ustedes y con los amigos que nos vean. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo se encuentra? Bueno, como te he dicho ya en los últimos podcasts, todavía con gafas, pero creo que pronto les voy a sorprender. Quizás en el próximo podcast ya estaré sin gafas y se van a sorprender cuando mire. Pues qué bueno que su operación ha ido en una mejora y esperamos que en el próximo podcast entonces puedas estar ya sin gafas. Bueno, estaremos hablando con el periodista independiente Joe Suárez vía telefónica, el cual ha sido el autor de un artículo donde se habla acerca de el hambre que hay en Cuba y la degradación, ¿no?, a la que ha llegado el cubano producto de esta necesidad que se vive en la isla donde no hay comida, donde los cubanos viven en una situación precaria en general, pero con la alimentación yo creo que es uno de los momentos más críticos, ¿no?, de la historia de estos últimos 64 años, donde el cubano no tiene nada para comer y se ha visto ya pues cazando gatos, perros, lo que aparezca que puedan llevarse a la boca. Es bien difícil y bien triste la situación en la que está nuestro pueblo. Me va a alegrar que hablemos con Joe porque realmente apreciamos a Joe Suárez. Joe Suárez es un periodista evangélico cubano que dentro de la isla comenzó a escribir, a publicar. Especialmente digo evangélico porque muchos de sus artículos han estado especializados en asuntos religiosos. Precisamente por eso nosotros lo conocimos como parte del Instituto Pasmo. Nosotros supimos que él estaba tratando de documentar y escribir artículos acerca de violaciones a libertades religiosas. Incluso una vez lo deportaron de Guantánamo para Santiago de Cuba. Joe es oriundo de La Habana y hasta Guantánamo fue a dar para hacer un reportaje sobre el pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito, que estaban presos por querer educar a sus hijos en casa. Pero la seguridad del Estado pues lo tomó a Joe y lo deportó. Hablando de deportaciones, lo deportó para Santiago de Cuba y le quitó su móvil. Joe se las tuvo que ingeniar después para regresar de Santiago de Cuba a La Habana. Y bueno, pasó situaciones bien difíciles, pero me alegra que Joe no solamente escriba de un tema, sino que escribe de varios temas y uno, como tú dices, de los más importantes es la cuestión de la alimentación, porque ya cuando no hay que comer, ¿de qué más vamos a hablar? Bueno, sí. Es que Joe no simplemente es un periodista que se refiere, como dice Mario, a ese tema, es un experto en el periodismo de investigación y lo digo con toda propiedad, es un experto. A pesar de su corta edad, pues ya tiene varios libros publicados y también tiene a su haber pues el trabajo de editor. Él está al frente de Boca de Lobo, la editorial Boca de Lobo, y Joe pues ha entregado realmente trabajos investigativos muy importantes, por ejemplo, sobre el pandillerismo en Cuba, el pandillerismo juvenil en Cuba, sobre todo en la década del 90, un trabajo súper interesante y súper novedoso, porque digo novedoso en el sentido de que mucha de la información que Joe ofrece en este trabajo pues es totalmente desconocida para muchos. Yo, por ejemplo, cuando tuve el acercamiento a este libro de Joe, pues realmente me sentí como que, wow, es algo que yo desconocía totalmente, que existieran las pandillas en Cuba y todo este nivel de violencia que había, ¿no? Y que él describe y que existe aún. Que él describe con información veraz, con datos, o sea, que no es simplemente escribir y ya, sino que detrás de todo lo que Joe hace, pues hay todo un trabajo de investigación muy serio y muy profundo. Tiene una investigación muy interesante acerca de una de las torturas, de las tantas torturas que se realizan en Cuba, que es la que él llama los carros jaulas o los autos jaulas. Y es que una de las variantes que utiliza la seguridad del Estado es muchas veces pues tener dentro de una patrulla, un auto patrullero, a un disidente, a un opositor. Imagínense, en Cuba, que es un eterno verano, pasarte 7 horas metido adentro de una patrulla, pues es un crimen de lesa humanidad. Nosotros estuvimos 5 en una ocasión, ¿no? Nosotros, una noche que no quiero acordarme, pero que lamentablemente me tengo que acordar, porque no me queda otro remedio. Incluso te puedo decir exactamente la fecha, 13 de mayo del año 2016. El 13 de mayo de 2016 nos tuvieron en un carro jaula, en
patrulla policial. Era de noche, bueno, alguien me diría, bueno, alegre de que no era mediodía. Pero había Sí, mucho calor. Sí, pero había demasiado calor. Ujú. Parecía que era mediodía en vez de ser 8 de la noche. Estuvimos un promedio de 6 de la tarde a 10, 11 de la noche. Sin contar los mosquitos, padre. Y el problema es que estaban castigándonos tanto a nosotros como a los pobres policías que nos estaban custodiando. Bueno, pobres policías. Sí, me dio lástima con ellos, te lo tengo que confesar, Reniel. Yo incluso les hablé a los policías y ellos con su silencio me dieron la razón. Porque el asunto es que cogieron a los policías para eso. Como los cogen en Cuba, la seguridad del Estado coge a los policías para eso y realmente es abusivo lo que hacen con la policía. Pero bueno, Sí, abusivo lo que hacen te con la quiero policía contar. si ellos se prestan para eso. Abusivo lo que ellos hacen con los ciudadanos. Déjame ¿no? contarte, porque yo defendiendo a Sara la policía, Reniel, dime tú. Pero, Mario, Sí, yo le dije a los policías, oye, déjenme decirle algo, caballero. Los están cogiendo una vez más a ustedes para esto, porque a nosotros nos tienen castigados, pero a ustedes los tienen castigados igual que a nosotros. Ellos callados. Yo creo que estaba que trinaban, si los pinchaban, no, porque sabían que lo que les estaba diciendo era la verdad. El asunto es que los policías tenían que custodiarnos a nosotros hasta que aparecieran 2 agentes de la seguridad del Estado que se habían llevado nuestros móviles en el puente antes de llegar a Santa Clara, donde nos habían detenido y habían deportado para Pinar del Río a nuestro amigo Giovanni Izquierdo, y a nosotros nos encerraron. La cuestión es que estos 2 agentes se llevaron nuestros móviles en una moto Suzuki y a nosotros nos llevaron en una patrulla. Los de la moto habían tomado nuestros móviles y los policías tenían la orden de que hasta que no aparecieran los 2 agentes de la seguridad del Estado en la moto con nuestros móviles, pues no nos podíamos ir de ahí, de frente a una estación policial en Santa Clara. Y el asunto es que no aparecían los agentes de la seguridad. Joe ya está listo. ¿Ya está de hoy? Sí. Bueno, después, recuérdame que te debo la historia, ¿eh? Para contártela. Exacto. Sí. Vamos entonces a llamar a Joe, que ya está listo por acá. Sí. El reportaje de los carros habla. Vamos a hablar de esto. vamos a estar hablando entonces Sí. luego. Uno de los tantos reportajes de hoy. Hace falta que yo no conteste para yo terminar este cuento porque lo tengo aquí. Tengo la historia aquí. Y si yo no contesta todavía, pues le seguimos timbrando y yo termino de contar. Hola, Joe. ¿Está ahí hoy? No te escucho. Voy a volver a timbrar. Sí. No sé por qué no Bueno, lo y escucho. aprovechando que Sí. aún no está al teléfono Joe Suárez, vamos a estar hablando acerca de un artículo que publicó en el Instituto de Estudios Cubanos que se titula Hola, Carne Joe. de perros, Hola, te escucho. ¿Tú me carne escuchas? humana Sí, y otras maravillas del hambre. ahora Adelante. sí te escuchamos. Habla nuevamente, a ver. No se escucha. Hola, Joe. No sé qué está pasando. Hola, Joe. Esto es bueno, esto mantiene la... Sí, yo creo que ahora sí se acabó la llamada. Después Sí. se quede de nuevo. Esto es bueno porque esto mantiene el podcast, la atención de la gente. No, y demuestra además que es un podcast sin, Sí. sin edición. Hola, Joe. No hacemos cortes acá. Mm. Yo sé que todos están en la expectativa. Son Sí. las cosas que pasan cuando prácticamente No, no es en y vivo un programa. todo esto mantiene a todo el mundo ahí en vilo, ¿eh? Exacto. Bueno, como está diciendo, creo que no Sí. lo pude decir bien. El artículo de Joe Suárez se titula Carne de perro, carne humana y otras maravillas del hambre en Cuba. Creo que Sí. es bien interesante. Invitamos a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de nuestras plataformas digitales, pues que busquen este artículo, que lo lean, porque está bien interesante todo lo que Joe Suárez Sí. nos cuenta en ese artículo. Y dice que el artículo se llama Carne de perro. Carne de perro, carne de humanos y otras maravillas del hambre en Cuba. Ya desde el título, pues ya pienso. Hola, Joe. Sí, mira a ver si están en speaker el teléfono. Sí, está en Sí. speaker, pero no sé, se cae. Pues ya desde el título que has dicho, Voy a intentar llamarlo por WhatsApp. a ver. Renier, me llama la tal vez. atención que no dice carne de caguama, carne de langosta, sino No. carne de perro y carne humana. Sí, y se podría poner también de gato, que han sido los animales domésticos que más han sufrido las consecuencias de la hambruna Sí, que existe en Cuba producto de este comunismo sí. que llevamos por más de 64 Hola, años. Joe. Qué raro.
Sí, cuestiones de la tecnología. Tal vez yo me va a dar chance que yo termine de hacer mi historia Bueno, yo creo que sí. Yo de creo que aquella noche. yo puedo ir continuando la historia en lo que Sí, yo aquel día 13 de mayo, que si mi memoria no me engaña, que nos ven pueden buscar ahí, pueden buscar quizás, pero si la memoria no me engaña era viernes 13 de mayo. Y sí, era viernes 13. Hola, Joe. Hello. Yo creo que la seguridad del Estado está haciendo sus Qué cosa cosas. tan rara. Sí, pero ¿será? sí, pues la cuestión, viernes 13 de mayo, fue la noche que nos tocó a nosotros nuestro carro jaula. Y a mí me apenaban aquellos policías, Reinier. No, pero Te explico por qué. Te explico. Discúlpame que lo vuelvo a interrumpir la historia, Sí. Mario. No, Sí. no se lo puedo ni aceptar siquiera. Que le apenaban esos policías, esos Me daba lástima con ellos. Hola. HP. Me daba lástima, Reinier. No. Que una cosa es que usted tenga razón Sí. en que la dictadura Es los que utiliza Hola, a todos. Joe. Sí. No solo al cubano a pie, sino también a sus propios represores. Reinier, Pero otra cosa es que den Sí, pena. es que Esa gente no dan pena. Sí. Porque si bien ellos son víctimas del sistema, son partícipes Claro, del sistema claro. represor. Pero Entonces, mira, penas no pueden pero dar, mira, lástima tampoco. Oye, uno de los policías que yo estaba flaquito, compadre. Que yo creo que aquel ni carne de perro lo tocaba. No, Sí. eso dan otros Y 5 entonces pesos. yo decía, este Pero pobre pena, hombre, no, yo decía, no. este pobre hombre, ¿a qué hora llega? Hola, a su Joe. casa? Pena las amas de Hola, blanco ahora no son sí te arrastradas. escucho. Ahora sí. Concha, pero ya no sé qué era, porque te digo, estoy igual, no he hecho nada. No he Bienvenido, cambiado nada. Joey. Qué extraño, ¿no? Pero bueno, nada, las cosas son así, como bien dice Reinier, cuando estamos haciendo esto o sea, sin editar ni nada, pues nada, estas cosas pasan, ¿no? Bienvenido. La tecnología es así. Así es. Bienvenido, yo, mi hermanito, un abrazo. Oye, muchas gracias por la invitación. Yo los veía ahí en el podcast y yo decía, algún día me van a entrevistar ahí, tú vas a ver que sí. Y yo dije, bueno, qué bendición que estoy con ustedes. Me alegra mucho el trabajo que están haciendo. Felicidades. Gracias a ti, Joe, también, que estás Gracias, haciendo brother. un trabajo fabuloso, lo vienes haciendo incluso desde que estabas dentro de Cuba, con un valor tremendo, eres un hombre muy valiente, siempre lo he dicho, un joven muy valiente, y por supuesto no faltaba más que tenerte acá en nuestro podcast. No va a ser la única vez, por cierto, ¿sabes? De hecho, sí, tenemos que tenerte aquí presencialmente, ¿eh? Sí. Sí Por que, supuesto. Espero eso. que de hecho, hablando de cubanos Gracias. en Washington D.C., ya Joe Suárez vino a Washington D.C. para estrenar su documental Cuba Crucis. Exacto. Exactamente. Sí, fue una bendición. Fue en noviembre y allá pude verlos ustedes también. Fue una experiencia buenísima. Sí. Claro que sí. Exactamente. No habíamos comenzado el podcast todavía, Joe, si no, hubiera sido invitado en esa oportunidad. Así mismo. Ajá. Bueno, pues Joe, hoy estaremos hablando sobre este artículo súper interesante y bien nutrido que publicaste por acá por el Cuban Studies Institute, el Instituto de Estudios Cubanos. El artículo de hecho tiene un título bien fuerte, bien sugerente, que es Carne de perros, de humanos y otras maravillas del hambre en Cuba. Así que el título a mí me atrapó desde el primer momento y la curiosidad, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Aunque yo obviamente sé lo que está pasando, Joe, pero creo que a cualquiera lo atraparía, ¿no? Joe, te sugiero que puedas escribir otro artículo dedicado a lo que come la nomenclatura. Y pues puedas titular carne sí. de caguama, carne Sí. de langosta. Sí, sería interesante. Sí, Y otros Sería manjares. interesante. y otros manjares. Pero mira, yo quisiera iniciar esta entrevista que te queremos hacer en esta noche. Quisiera empezar haciéndote una pregunta que a lo mejor no tiene exactamente que ver directamente con la alimentación, aunque obviamente sí tiene mucho que ver. En tu artículo tú citas a Thomas Sowell, ¿verdad? Thomas Sowell, que dice que el socialismo ha fracasado tanto y de tantas maneras, ¿no? O sea, que no hay forma de poder decir que el socialismo ha triunfado de ninguna forma, según la cita que tú haces en tu artículo. Me llama la atención que últimamente muchos, sobre todo opositores al régimen, pues están adoptando una posición más bien como de izquierda, ¿no? Como socialista, y públicamente en varias plazas pues han defendido al socialismo como realmente un sistema que pudiera ser próspero. Muchos incluso han llegado más allá, han llegado al punto de hacer una crítica, yo a veces le llamo brutal, al capitalismo, ¿no? Algunos incluso hacen un llamado a eliminar el capitalismo, a luchar en contra del capitalismo e instaurar el socialismo.
Veo que tú te expresas de esta manera en tu artículo y me gustaría saber cuál es tu posición al respecto, qué piensa Joe acerca de esto del socialismo, de las ideas socialistas, de la izquierda, cuál es tu opinión acerca de este tema y qué crees que realmente pues defienden aquellos que viviendo dentro de Cuba y oponiéndose al régimen pues defienden las ideas socialistas, ¿no? ¿Qué socialismo es el que ellos están defendiendo realmente y a cuál le están dando promoción en las diferentes plazas del mundo? Me gustaría oír mucho tu opinión. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Mira, como bien tú dices, la frase comienza, el socialismo, la frase de Thomas Sowell, el economista norteamericano, muy prestigioso, vivo, aún el socialismo ha fracasado de tanto y de tantas maneras que solo un intelectual sería incapaz de verlo. Esta segunda parte de la frase es fundamental y yo creo que eso refleja también la mentalidad que hay en algunos casos detrás de esta idea de hacer un rebrand, de estos reformistas, de este socialismo 2.0, que en definitiva lo único que va a traer, como podían avisorarlo los europeos en el año 1959 con los cubanos, y los cubanos para con los venezolanos a finales del siglo XX, y los venezolanos para con los colombianos, nicaragüenses y otros países donde ha habido socialismo. Lo único que podemos avisorar es un fracaso rotundo, porque el socialismo se basa en el voluntarismo, y hay dos maneras de ver el desarrollo de una sociedad, el desarrollo político, el desarrollo cultural, económico, en definitiva, que es el voluntarismo y el entendimiento de la tradición. O sea, y la tradición que es rica porque las personas entienden, bueno, estas maneras de hacer lo que llevan es a una supresión de la libertad, pues bueno, desechémosla. El socialismo está en contra, como todos los totalitarios, o sea, como todas las ideologías totalitarias, están en contra de la naturaleza, tratan de romper la naturaleza del individuo, no la entienden y tratan de modificarla. En primer lugar, hay una desconexión con la naturaleza del individuo, del ser humano, y luego tratan de modificarla a golpe, a puro porrazo. Y por supuesto, el socialismo lo que pretende es también modificar la naturaleza por un voluntarismo, desentendiéndose de las corrientes filosóficas, de las corrientes políticas, de la natural evolución de la sociedad. El término capitalismo, justamente, que tú mencionabas, es un término, o sea, porque lo mencionan mucho, ¿no? Y lo critican desde una crítica terrible, ¿no? Mientras lo hacen desde su iPhone o tomando el Uber, ¿verdad? O tomando el cafecito de Starbucks. Pues el capitalismo como tal, o sea, es un término acuñado por la izquierda. La idea del capitalismo, lo que hay detrás en realidad es la libertad, o sea, es el sistema de la libertad, el sistema que más propicia la libertad. Entonces usted lo que tiene en definitiva es libertad contra socialismo, o libertad contra fascismo, o libertad contra nacionalsocialismo, que es una corriente, el nazismo es una corriente socialista también, y todos son voluntaristas. Todas esas maneras de entender el mundo expresan un voluntarismo, yo no reconozco la realidad. Y esto pasa también, lo voy a conectar ahora con la segunda parte de la frase y con lo que tú decías, esencialmente con una cantera intelectual, y yo lo pongo entre comillas, que está generalmente en la Torre de Marfil, está desconectada de la realidad de los individuos. En primer lugar, porque, bueno, a veces leen tanto de tantas cosas que no han sido, como por ejemplo la teoría marxista, que ha sido un fracaso durante sus más de 100 años de aplicación en todos los rincones del planeta. Leen tanto que crean un paréntesis donde ellos creen que pueden vivir y que pueden hacer a otros individuos vivir, pueden forzarlos a través de la coerción del Estado, que es en definitiva lo que hace el socialismo. Entonces, yo creo que hay, en primer lugar, una desconexión de la realidad, y por supuesto que el socialismo lo único que va a hacer es fracasar. Y si hay tibieza en la manera de afrontar a la tiranía socialista cubana, yo nunca me canso de decirlo. O sea, hay mucha gente que dice la dictadura, la tiranía. A mí me encanta decir la tiranía socialista cubana, que quede claro que de ahí, de esa izquierda, de ese marxismo rancio y renovado también, porque hemos visto cómo inyectan también ideología de género, que es el rebrand del socialismo en este siglo XXI, de esa izquierda, lo que trata de hacer es hacer en todo caso una modificación
transformación, una reforma. Mira, de reformistas ya la historia de Cuba está cansada. Yo creo que gente como Osvaldo Payá, que llevó la verdad y llevó la cruz también, que no se olvide, Osvaldo Payá era un hombre que entendía la tradición, era un hombre que veneraba la tradición y además un hombre con una profunda raíz cristiana, o personas, bueno, ahora me pondría a mencionar Oscar Elías Bisset, en fin, hay tantas personas que han dicho de manera frontal: esta ideología asesina no funciona, hace falta garantizar la libertad de los individuos. O sea, ya de esa gente es de la que nos hace falta, digamos, tomar la savia, no ya de los reformistas. Yo creo que los reformismos están agotados. Exactamente, muy interesante, ¿verdad? La respuesta de Sí, Joe. Sí, porque realmente a veces preocupa un poco, ¿no? Ver que cada día pues aumenta el número de opositores al régimen. Repito, ni siquiera estamos hablando de adeptos al régimen, sino opositores al régimen con estas ideas casi marxistas, diría yo, ¿no? De izquierda, socialista, defendiendo pues una utopía que me parece a mí que ya está más que demostrada que no funciona. Muchas veces se utilizan los términos de socialismo democrático, o sea, ese socialismo que al final, en mi opinión, sigue usando recursos del capitalismo, ¿no? Sigue usando metodologías capitalistas para poder avanzar, porque al final la economía socialista es algo que no funciona. Tienen que nuevamente pues basarse en todo lo que el capitalismo ha inventado para poder prosperar económicamente. No sé cómo pudieras terminar entonces esa idea ahí. Bueno, el tema de ponerle los apellidos al socialismo es siempre muy simpático, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, o sea, todo aquel que intente el socialismo va a terminar alejándose de la libertad. O sea, necesariamente, porque es una doctrina que aleja de la libertad a los individuos. Tú necesitas, de acuerdo al manifiesto comunista, por ejemplo, centralizar el banco, necesitas centralizar los medios de transporte, que eso en Cuba se cumple al pie de la letra. Y hay, bueno, por muchísimas otras cosas, los principales medios de producción tienes que centralizarlos, y para eso tienes que alejar a las personas de su libertad individual. Toda persona que vaya a intentar el socialismo termina convirtiéndose en un tirano. Claro, usted puede ser un tirano en distintos grados. Puede ser un tiranuelo, como este señor de España, del PSOE, o puede ser un tirano, como Fidel Castro, obviamente, pero los autoritarismos en el socialismo, o sea, en un gobierno, en un régimen de tipo socialista, tienen gradaciones, está claro. Pero en definitiva lo que hacen es alejar a la ciudadanía de sus libertades individuales, despojarlo de ellas. Y hay algo más, conectándolo un poco con la pregunta anterior, Joa, estas clases intelectuales que están en las Torres de Marfil están desconectados de la realidad, son personas voluntaristas, no entienden la tradición, no entienden la riqueza de la tradición política, y la tradición, el entendimiento de la vida, de la condición humana. Generalmente están haciéndole la manicure al régimen cubano. Por ejemplo, aquí en el artículo que tú citas, que escribí para el Cuban Studies Institute, yo me encontraba, bueno, como la Universidad de Cienfuegos junto con la Universidad Loyola de aquí de los Estados Unidos hicieron un estudio donde concluían que el periodo especial había traído beneficios para el pueblo cubano, para la salud del pueblo cubano. Imagínese usted, esa gente que están en las Torres de Marfil, bueno, me refiero obviamente a los de la Universidad de Loyola aquí en los Estados Unidos, porque los de Cuba lo que están es con la bota en el cuello, esos académicos, si es que se les puede llamar así. Pero estas personas terminan haciéndole la manicure al socialismo, a las tiranías socialistas, y si eso fuera solamente por un mero hecho, vamos a decir, estético, entre comillas, estaría quizás bien, a nadie le molestaría. Pero lo que pasa es que detrás de ese tipo de conclusiones está una propaganda que sigue sometiendo a millones de almas, 11 millones de almas y millones de exiliados a una tiranía sangrienta, el último régimen totalitario
del hemisferio occidental. Entonces, ya vemos, desgraciadamente, como decía Thomas Sowell, el socialismo ha fracasado tanto y de tantas maneras que solo un intelectual sería incapaz de verlo. Exactamente. ¿Te ibas a decirle algo, Mario? No, tú sabes que me gusta bromear mucho, y sobre todo si es con amigos como tú. Y cuando mencionabas lo del Banco Central, me dio gracia porque resulta que ahora, hace poco se corrió el rumor de que se descubrió que el banco ya no era del Estado cubano. No se sabe de quién es, pero sí. Así es. Bueno, los socialistas tienen una camaleónica capacidad para echarle la culpa siempre a otro, ¿no? Sí. Bueno, y un poco para acercarnos al artículo que recientemente escribiste, o sea, de todo lo que pudiste investigar para realizar este informe o este artículo, ¿cómo ves, no? ¿Hasta qué punto puede ser degradado el hombre cuando el hambre es la realidad que impera en su vida? Bueno, puede ser degradado a condiciones, bueno, que como el canibalismo, qué sé yo, ¿sabes? Como incluso vender partes de cuerpos de seres humanos en el mercado negro para resolver, entre comillas, como se dice en Cuba, el alimento diario. O sea, la necesidad lleva a las personas a rincones tan oscuros. El socialismo lo sabe. Hay un libro muy interesante de un periodista que se llama Martín Caparrós, argentino. El libro se llama El hambre, y él explica también, yo lo leí hace unos años y recuerdo cómo el hambre es también un mecanismo de control. El régimen cubano está, como diría un académico cubano de la Universidad de Nottingham en Inglaterra, ahora no recuerdo su nombre, pero escribió un artículo muy interesante para El Estornudo hace muchos años. Expresaba que el régimen cubano salomónicamente repartir el hambre para que las personas no rebelen, ¿no? O sea, usted le da en la cartilla de racionamiento un poquito de arroz para que durante 2 semanas, 10 días, algo así, usted pueda resolver una semana, y después se despedace con los otros cubanos en el mercado negro o en una cola de 10 horas para conseguir un pedazo de pollo por algo para llevar a su mesa. Sí. Y por supuesto también el régimen entiende que un individuo que está pensando en qué voy a comer mañana, qué voy a poner en la mochila de mi hijo para que lleve a merendar mañana a su escuela, es alguien que quizás le cuesta más trabajo pensar en la libertad, asociarse para pensar en la libertad. O sea, no es que no entienda que la libertad es importante, puede entenderlo, pero es mucho más difícil si tiene que suplir necesidades básicas. ¿A dónde los lleva? Lleva al individuo a lugares muy oscuros, a lugares muy penosos, a una esclavitud, que es en definitiva lo que propone el socialismo, como decía José Martí, un nuevo tipo de esclavitud, ¿no? Exacto. Sí, porque incluso, aquí lo comentábamos antes, culturalmente el pueblo cubano nunca ni siquiera tuvo dentro de su cultura alimentaria comer perros o comer gatos, no creo, menos, o sea, órganos humanos. Exactamente, ¿no? Entonces, ciertamente todo lo que has dicho es algo que tiene mucha lógica. Llega un momento en que el hambre degrada tanto al ser humano al punto de que sea capaz de comer cualquier cosa, ¿no? Porque además es una necesidad vital. O sea, comer, alimentarse es una necesidad básica. No estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo que es básico, que es elemental. Si el ser humano no come, sencillamente se muere, ¿no? Y no puede hacer absolutamente más nada. Creo que la situación del pueblo cubano está bien lamentable, bien triste, bien crítica. Y yo quisiera saber, Joe, tú como periodista, que además viviste dentro de Cuba y fuiste hasta hace muy poco, pues, testigo de toda esta situación tan deprimente. ¿Tú crees que de alguna manera el régimen pueda salir de ese hueco en el que se encuentra económicamente? ¿Tú crees que porque habíamos visto la década del 90, que fue una década bien difícil, bien dura, los años del periodo especial, más o menos por las medidas que tomó el comandante Polvorón en jefe, pues más o menos pudieron sobrevivir como sistema, como régimen, ¿no? Y pudieron salir un poquito del bache, pero creo que ahora este bache se está prolongando bastante y se está agudizando, porque además estamos viendo también el contexto mundial en el cual estamos inmersos ahora mismo, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que de alguna manera el régimen pudiera tomar algunas medidas que realmente lo ayudaran a salir un poquito de esta situación tan difícil en la que se encuentran ahora mismo económicamente, alimentariamente el pueblo de Cuba? Bueno, yo te digo, la única manera, y esto fue algo que usó, porque el artículo se republicó también en Diario de Cuba, o sea, y lo que usó como bajante Diario de Cuba fue: no hay decreto ni invento castrista que detenga el hambre, solo la libertad del trabajo. Esa es mi respuesta a grosso modo. Yo no sé si recuerdas, yo tuvimos una entrevista cuando yo estaba en Cuba, sí. Y yo te había dicho para Radio Viva 24, nuestros amigos de Radio Viva 24, y tú me preguntabas, bueno, ¿crees que hay un estallido social en Cuba? Yo te dije sí, a los 6 meses lo hubo. Es decir, lo hubo, porque exacto. yo lo dije que lo hubo, ¿no? Obviamente, pero uno puede leer, uno puede tomar el pulso, ¿no? de la situación. Yo ahora mismo no me atrevería a hacer un diagnóstico en esto específicamente que me preguntas, porque yo creo que si el régimen hace las modificaciones necesarias para que la gente pueda trabajar en libertad en Cuba, el régimen cae. O sea, la libertad económica es como en estas torres de dominó que a veces hacen los niños, pues es como el dominó que está más abajo, ¿no? Y la libertad económica, si ellos la ofrecen, si ellos la dan, si ellos la permiten, pues se derrumbaría el sistema. Por eso ellos hacen este tipo de maquillaje, este tipo de obras de teatro de las MIPYMES. Bueno, también lo vimos, esto viene de la era de Obama, esto no es nuevo, este atrezo teatral que en algún momento a muchos nos dio, ¿sabes? Nos llamó la atención, nos parecía interesante, pues ya se está repitiendo. Y yo creo que solamente ese hueco de la crisis alimentaria, que es una crisis que se ha mantenido desde 1959, con hitos obviamente como los años 90, ¿verdad? Como inicios de los 60, pero esa crisis se va a mantener mientras no haya el régimen caiga y no haya en Cuba libertad y para que las personas puedan trabajar y prosperar y obviamente ahorrar e invertir, que es, digamos, los 3 pasos fundamentales para que haya movilidad social, ¿no? Es trabajo duro, ahorro e inversión. Eso en Cuba hoy es imposible porque el régimen criminaliza la acumulación de riquezas, como sabes. Exactamente. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Bueno, yo me hacía reflexionar bastante. Luego cuando veas el podcast estoy seguro que vas a ver ideas que nos van a surgir después de escucharte, porque me has dejado pensando y has dicho algo que me ha horrorizado y quizás yo no lo había pensado bien, y es que hay una conexión directa entre el hambre y el poder de la tiranía comunista cubana. O sea, si a más hambre, más poder tiene la tiranía, entonces tiene mucho poder en este momento, porque hay bastante hambre y Dios nos libre. Y otra cuestión que pensé cuando yo te hacía la pregunta y mencionó alguna cuestión del pasado, me vino a la mente un artículo que yo escribí, lo publiqué en 14 y medio, donde yo decía que los Estados Unidos debía ayudarnos a nosotros los cubanos, como lo hizo con los cubanos a finales del siglo XIX. Y yo comparaba lo que está sucediendo actualmente con la reconcentración de Valeriano Weyler, porque a mí me parece que si buscamos algún parangón en la historia pasada, donde único lo vamos a encontrar parecido es en aquellos momentos de la reconcentración. No sé qué tú crees. Bueno, la verdad es que la situación del hambre en Cuba es muy grande, es muy grande y reitero, hay una conexión, como bien tú identificas, entre el controlar el flujo de alimentos, en sentido general, la satisfacción de las necesidades básicas del individuo en sentido general, pero bueno, la alimentación, por supuesto, es medular allí, y el control de la población. El régimen lo ha hecho y bueno, yo creo que lo va a seguir haciendo. En la misma medida que va a seguir, por supuesto, abriendo como válvula de escape, bueno, vías como Nicaragua, Centroamérica, Estados Unidos, es decir, va a ir, no va a soltar, en la misma medida que abre esas vías de escape, esas válvulas de escape para la presión interna del país, no va a soltar aquellas medidas de control que durante tantos años
ha mantenido. Y además porque es un país cada vez más insolvente. O sea, el régimen es insolvente, no puede pagar, no puede costear alimentos a gran escala. Y bueno, ahí vemos nuevamente el fracaso del socialismo, ¿no? La idea de que el Estado se tiene que ocupar de todo. No, el Estado lo que tiene es que salir del medio, el Estado lo que tiene es que ocuparse en todo caso del orden interno, la frontera, y bueno, y en todo caso, por supuesto, un Estado democrático. O sea, el Estado totalitario lo que tiene que hacer es marcharse. Pero el Estado también tiene, el Estado cubano, la tiranía cubana ahora mismo, también tiene un problema de insolvencia gigante. Exacto, tienes toda la razón. Es bien interesante todo esto que has producido en este artículo, realmente, Joe. No sé de qué manera, pues, has captado toda esta información, cómo te llegó todo esto, estando tú fuera de Cuba, tal vez, o tal vez Bueno, parte de lo que has publicado, pues también estabas ya dentro de Cuba y lo pudiste de alguna manera saber allá adentro. ¿Cómo te llega esta información a ti? sí, Joa, perdona. No tienes que decir fuente, por supuesto. Perdona, Joa, Sí. antes que respondas, yo te doy un pie. Yo creo que en realidad tú llevas muy poco tiempo fuera de Cuba. Muy poco, sí. Y además de esto, Sí. si nos guiamos por las leyes si se puede decir que existen leyes de allá de Cuba, tú sigues todavía en Cuba, porque ellos dicen que 2 años fuera todavía estás adentro. Entonces tú estás adentro. Sí, pero es interesante, o sea, desde mi punto de vista de la pregunta que te hago, porque a mí me interesa mucho todo este tema del periodismo independiente, ya sea el periodismo independiente que se hace dentro de Cuba o el que se hace fuera de Cuba, y ver cómo los cubanos cada día más sienten confianza hacia ese periodismo independiente. Y sobre eso es que quiero que nos hables, ¿no? ¿Cómo son la gente, es la persona, las personas del pueblo, las que se acercan, las que te envían la información? ¿De qué manera el periodismo independiente, ya sea dentro o fuera de Cuba, pues tiene acceso a esa información que obviamente al régimen le convendría mucho tener oculta, ¿no? Sí, bueno, yo traté de hacer un recuento histórico del hambre en Cuba y también de tomar pues también, digamos, historias que son representativas, que revelan, que son reveladoras, es la palabra exacta, de la desesperación de los cubanos para acceder a alimentos por el fracaso de la economía centralizada y planificada marxista. Entonces, eso también fue un poco más sencillo, si supieras, acá, porque el acceso a Internet, como sabes, en Cuba es difícil, es muy censurado, hay mucha censura, pero además, específicamente para los periodistas independientes, yo pasé, por ejemplo, mis 2 últimos meses en Cuba antes de salir al exilio sin Internet, sin acceso a Internet. Tenía que conectarme a través de otros teléfonos, de otras cuentas de Internet. Entonces, acá en ese sentido ha sido un poco más sencillo. Hay una historia que creo que es a la que te refieres, es la historia de Luis, es un individuo que yo sencillamente llamo Luis y dejo sin poner el apellido para proteger su identidad, que es reveladora y esta es la historia de alguien que se acercó a mí y me explicó qué era lo que pasaba en Cuba en este momento, qué era lo que estaba pasando él en Cuba. Este hombre sale para alimentar a su familia, que es una familia grande, no quiero dar más datos, pero es una familia grande. Este hombre ha vuelto de cierta manera al siglo XIX. Este hombre, y lo comentaba con Reinier el otro día, nos encontramos por otra cuestión en digital y se lo comentaba también. Así mismo lo recuerdo. Este hombre... La recuerda, sí. Este hombre sale todas las semanas al monte a cazar y lo que él caza en el monte, sea lo que sea, guineos, lo que venga, yaguasas, es decir, patos migratorios, lo que venga, él es lo que lleva a su casa y eso es con lo que él alimenta a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hermano que es menor de edad y a otros miembros de la familia y por supuesto él también come, porque en provincia Es un Siboney, fuera de La Habana, ¿no? Los Siboneyes eran los recolectores cazadores, ¿no? sí, te digo, regresa a época precolombina. Sí. Yo dije al siglo XIX, Sí, pero ¿no? es realmente a tiempos precolombinos. Y el tema es que este señor lo que lleva de la cacería
es lo que comen en su casa, es la proteína que consumen en su casa. Sí. Porque si en La Habana es más difícil, y quiero hacer este apunte muy importante, si es difícil conseguir alimentos, en ciudades de provincia es mucho más difícil. Cuando yo salí de Cuba hace unos pocos meses, como ustedes bien han dicho, yo cuando salí al exilio, era muy común este retrato. Tú entrabas a una tienda estatal y lo que había era botellas de agua y culeros desechables. No me expliques por qué eso era lo que había y no me preguntes. No, porque se lo robaron de las ayudas. Pero el tema es que ese era el retrato de lo que había en las tiendas y a veces no había ni esas dos cosas. Entonces eran anaqueles vacíos, metros y metros de anaqueles vacíos, que es, bueno, además una imagen reiterada en lugares donde el socialismo ha anidado, como por ejemplo en Venezuela o en otros países, bueno, de antes de la caída del bloque socialista del Este. Son manifestaciones del desastre de la economía planificada y Cuba, bueno, no se queda atrás. Wow. Exacto. Son, ¿Ibas a decir algo, René? No, era respecto de eso mismo, que recordaba bien como él, estuvimos hablando acerca de esa historia de quien él cuenta, ¿no? Narra de cómo esa persona, si no casa, pues no tiene nada que comer. Es increíble que a día de hoy se esté viviendo de esa manera, y además es un sistema que supuestamente aboga porque todos seamos iguales y se viva un bienestar social que no existe, que el socialismo es incapaz de bueno, aunque proporcionar. la igualdad sí la veo bastante bien, René. Es que ni siquiera hay igualdad, porque los dirigentes no viven en la ese igualdad, confort. la igualdad en el hambre Sí, y en la miseria para el pueblo, en el por pueblo, supuesto. en el pueblo. El pueblo es bastante Ha igual. repartido bien Exacto. el hambre. Y bueno, fíjate, incluso estás poniendo un caso aquí que podríamos hasta denominar como privilegiado, porque es una persona que en primer lugar tiene un permiso para poder casar, ¿no? Tiene como una licencia, ¿no? Para casar. ¿Tiene? Sí, la tiene. Sí. Y bueno, eso fue lo que leí yo en el artículo. Oh. Tiene además Sí, un arma que heredó de un pariente. O sea, es alguien privilegiado porque un arma heredada de un pariente y una licencia para casar no la tiene prácticamente nadie en Cuba. Entonces, hasta en eso podemos ver que hay un privilegio ahí, ¿no? Luis es un general, por eso no quiere revelarlo. Sí, es realmente muy... Si supieras que es una historia simpática, otro día podemos hablar. Yo escribí un artículo hace un tiempo sobre el tema de las armas en Cuba, del porte de armas en Cuba, y podemos hablar de eso otro día, pero esta persona no tiene vínculos con lo militar. Su padre y su abuelo, de quien él ha heredado la escopeta vieja, es una escopeta viejísima, que estaría en un museo, valdría más en un museo aquí que allá, pero bueno, allá tiene un valor también importante, que es poner comida en el plato de la familia. Más importante aún. Todos de hambre. Así es, pero esto él lo ha heredado de sus antepasados, de sus ancestros, y no tiene nada que ver con el mundo militar. Y de hecho, para que llegara a él pasó muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. Incluso el CDR se opuso porque lo que querían era eliminar el arma del barrio. Y el presidente del CDR también usó su cargo para eso, para que esta persona no la tuviera. En fin, la verdad es que ha pasado bastante, pero bueno, por eso además no quiero revelar su nombre, ¿no? Sí. Estuvo bien compartir mi historia y, ¿sabes? No quiero complicarle la vida. Tú sabes que esto me ha recordado la muerte del gato. Este cortometraje de Lilo Vilaplana, muy conmovedor, por cierto, yo me estremecí al final. Pero que estos vecinos o sea, los protagonistas tenían un arma de Perli y con eso es que matan el gato de la vecina para comérselo, ¿no? Y bueno, el gato de la vecina chivatona, ¿no? Exactamente, precisamente la presidenta del comité. Y también haciendo referencia a esos duros años de los 90, ¿no? Aunque déjame decirte que muchas personas con las que yo intercambio, que viven dentro de Cuba, me dicen, yo realmente te digo, lo que estamos viviendo ahora es incomparable con cualquier otro momento anterior. Incluso me dicen, cuando tú vivías acá en Cuba, estabas viviendo en el paraíso. Ya esto es el infierno y mucho más allá. Sí. Se ha ido degradando totalmente. Y tú me comentabas, bueno, el tema, yo puse el ejemplo de esta historia porque es un ejemplo de cómo las personas se acercan a ti y te identifican como periodista independiente y quieren compartir tu historia. Y esto yo creo que le ha pasado a muchos colegas dentro de Cuba, me ocurrió muchas veces.
A veces me mandaban mensajes a través de alguien más, les daba miedo escribirme por Messenger, pero ¿sabes? Luego buscábamos una manera más segura de comunicarnos, en definitiva. Pero yo creo que la gente está poniendo mucha atención al periodismo independiente porque ve allí un reflejo de aquello que no es, o sea, que de aquello que no ve en los medios estatales. Obviamente lo que ven en los medios estatales es una ficción. Y vinculándolo con el tema del hambre, hay un video que se ha hecho viral, seguramente ustedes lo han visto, de una abuelita que cuando está llegando el noticiero pone una jaba debajo esperando a que caigan todas las viandas, las carnes y todos los cereales que del noticiero dicen que en Cuba está lleno, ¿no? Que Cuba está lleno. Entonces, ese tipo de cosas que son mofas también, ¿no? Pero revelan la dificultad para acceder a los alimentos en Cuba. Yo estoy muy contento con el artículo, como bien tú dices, el Cuban Studies Institute lo republicó luego Diario de Cuba y también se ha publicado en inglés, que sé que a veces nosotros queremos llegar, o sea, muchas veces al pueblo norteamericano, y es importante también que esté en inglés. Se publicó en el Washington Stand, que es un periódico de Washington, D.C., y bueno, espero también que ahí puedan encontrarlo. Es el mismo nombre, pero en inglés. Y también del feedback ocurrió algo muy interesante. En los comentarios de Diario de Cuba hay uno que me pareció muy, muy chévere, que dice: nada nuevo en el horizonte sobre el tema de los inventos estos desesperados de la gente para conseguir comida. Y dice: en los años 60 del pasado siglo, un individuo vendía bocaditos de pavo por las zonas de Playa de Marianao en La Habana, y al final el tal pavo resultó ser una tiñosa. Y esto es terrible, puede parecer, o sea, sí, puede parecer ofensivo, pero es revelador. Pero es revelador del desespero. Y sabes que cuando estas personas hacían esta... O sea, cuando este señor comentaba esto, yo recordé inmediatamente que mi abuela me había hecho ese cuento cuando, bueno, ella estaba viva y yo era un adolescente. O sea, lo recordé y dije: caramba, esta historia pude haberla también incluido en el artículo. Sí, es tremendo, yo que pensábamos que ya lo habíamos visto todo cuando en los 90 la gente hacía bistec de colcha de trapear, de cáscara de toronja. Eso era un lujo, eso era realmente un lujo comparado con lo que estamos hablando ahora. O sea, estamos refiriéndonos a cosas tan extremas como vender órganos de seres humanos, ¿no? Para comer. Y por supuesto a base de engaño, ¿no? Porque me imagino que las personas que compraban esto no sabían cuál era la procedencia ni qué era lo que se estaban comiendo, ¿no? Entonces es algo terrible. Ya no estamos hablando que obviamente, te digo, para mí como cubana, esa historia de comerse un perro o un gato es casi que, no sé, yo te diría que casi que un canibalismo, ¿no? Pero si eso es fuerte, imagínate cuán fuerte puede ser el hecho ya de que la gente pues venda órganos humanos, grasa humana para que los demás se lo coman. O sea, es algo muy extremo que yo creo que está muy bien que tu artículo haya sido traducido al inglés para que esta historia llegue mucho más allá, que abarque mucho más allá, mucho más terreno del que pudiera abarcar si solamente se hubiera quedado en español, porque creo que es algo digno de que todo el mundo lo lea y sepa lo que estamos viviendo en Cuba, y que sepan además, por supuesto, que a pesar de todo este argumento que el régimen utiliza de que es culpa del bloqueo americano, que sepan que es que hay un bloqueo interno, como bien tú lo dices ahí en tu artículo, un bloqueo interno que es el que principalmente dificulta el desarrollo del país, la economía y que los cubanos puedan vivir prósperamente. Sí. Así es. El principal bloqueo es, el único bloqueo es el de la planificación de la economía, el de la centralización de la economía, que es, bueno, además es como un pilar del socialismo, ¿no? Si usted quiere llamarse socialista, o al menos que el sistema en el que está viviendo es socialista, usted tiene que centralizar la economía, ¿no? Tiene que planificar la economía. Y esto, bueno, lo que lleva es a que, como bien tú dices, en el mercado negro, que es el mercado, o sea, es el mercado, vamos a llamarle libre si se quiere, en el mercado negro,
caigan este tipo de productos que tú has mencionado, que son de muy dudosa procedencia, algunos moralmente reprensibles, ¿no?, para que estén en el mercado, y sin embargo el mercado los absorba. O sea, el mercado alimenticio me refiero, porque las personas dirían, bueno, esta carne yo no sé de dónde viene, pero tengo que comer, porque si no voy a morir. Exacto. Mi hijo tiene que comer, porque si no voy a morir. Claramente, yo decía al inicio, bueno, canibalismo, claro, no es que los cubanos se hayan convertido en caníbales, o tú mencionabas, bueno, perros y gatos, ¿no? Animales domésticos, animales de compañía que nadie le pasaría en su sano juicio, al menos en este hemisferio, ¿no? Sabemos que en el lejano oriente sí se comen, pero al menos en este hemisferio nadie le pasaría por la cabeza por comerse un gato, un perro, pero las personas dicen, ok, es carne. A veces muchas personas dicen, no voy a preguntar ni de qué es. Sencillamente tengo Eso que comer, es bíblico. voy a morir. No pregunte O sea, por motivos de conciencia. Así es. A veces la gente decía, bueno, es picadillo de ave, de averigua. Eso era muy común en Cuba, ¿no? Sí. Así mismo es. Yo creo que una de las cosas con las que más yo me quedé de tu artículo es exactamente esa parte de la que estás hablando ahora. Y es que más allá del hambre que existe en la isla, ¿no?, y la necesidad en la que se ven los cubanos de estar ajenos a lo que estén comprando, siempre y cuando pues con esto se puedan alimentar, es lo degradado que están los valores de muchísimos cubanos, que son los que de cierto modo inducen este canibalismo, ¿no?, que se aprovechan de la situación en la que está la isla para hacer todo este tipo de actos nefastos, como es traficar con órganos humanos, con grasa corporal para hacer picadillos y para hacer cualquier tipo de preparado, ¿no?, que se le pueda vender a la gente sin que pues se eche a ver, ¿no?, que es carne humana o de perro o de gato. Es esta degradación en el decoro y en los valores de muchos cubanos que no les importa qué van a hacer para poder aprovecharse de la situación y de la miseria del pueblo de Cuba. Yo, como no hace tanto tiempo que tú saliste de Cuba, quería preguntarte si recuerdas a cómo estaba la libra de grasa humana en el crematorio de Guanabacoa. Sí, pero es que no se vende así. No se vende la libra de grasa humana, sino se tapiñea, ¿no? Nunca me la presentaron como tal. Repite, yo, no te oímos. Que nunca me presentaron la libra de grasa como tal. Si me hubieran dicho que era humana, la verdad es que no lo hubiera comprado. Exactamente. ¿A cómo tú comprabas la que te decían que era de cerdo? Bueno, mejor ni hablar de eso. Sí. No, y me imagino que ahora esté mucho más cara que cuando tú estabas en Cuba, porque sí, las cosas están cambiando de una manera muy rápida. Pues Joe, ha sido de verdad un tremendo gustazo tenerte acá con nosotros. Por supuesto, te decimos que tienes que seguir trabajando. Eres un periodista incansable, tremendo, y creo que Cuba te necesita muchísimo. Esas letras, esa investigación, todas esas investigaciones que haces, es muy importante realmente. Y creo que sobre todo eres un ejemplo de un joven que está bien ubicado, ¿no? No solamente con el tema Cuba, sino en otros temas también. Y por supuesto tu voz es muy importante. Así que no va a ser la única vez, como te dije, que te vamos a tener por acá, por Cubanos en Washington, D.C. Vamos a tenerte varias veces porque creo que tu trabajo va a continuar y creo que vale mucho la pena pues poder conversar contigo. Y especialmente si el artículo tuyo ya salió precisamente en inglés en un medio de aquí de Washington, D.C. Uh-huh. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero estar nuevamente con ustedes. Seguro. Les agradezco de nuevo y les felicito por el trabajo que están haciendo. Un abrazo para los tres. Gracias, Joe, hermano. Un abrazo para ti. Gracias. Un abrazo. Y le digo adiós a Joe mirando a la cámara porque sé que nos está viendo por ahí. Así mismo. Nos está viendo. Pues, caballero, bueno, me quedé en la punta de la lengua la historia del carro jaula, que fue una de las investigaciones que hizo Joe Suárez. Y dejé la historia, Reinier, cuando estábamos Joaxi y yo allí frente a una estación policial. Pero por favor no me vuelvas a decir los pobres policías. Es que daban lástima, pero... No, pero sí. que den lástima, que le dé lástima, no sé, es Sí. que no se les puede coger ni lástima. A mí no me daba. Porque ellos son parte de la represión. Sí. Entonces, Es que te cuento, Reinier, mira, se lo pido, por sí, favor. ellos estaban sudando a la gota gorda, igual que nosotros. Pero entonces ellos como que eran Y los mosquitos le estaban picando. No, ellos salían porque para ver si afuera podían coger un aire.
y mientras nosotros seguíamos encerrados ahí, pero tenían que volver a entrar para la patrulla Por un porque mosquito. había una jauría afuera de mosquitos que los levantaban en peso. Entonces tenían que volver a entrar. No quiero ni acordarme de aquello, pero la verdad que aunque no quiero ni acordarme, no puedo olvidarme de aquel 13 de mayo del 2016, que fue nuestra última detención en Cuba, de hecho. Fue la despedida, vaya, de las detenciones. Sí, realmente es terrible lo que pasa, lo que está pasando en Cuba. La situación ahora mismo es crítica y estamos hablando, bueno, por el artículo de Joe sobre la alimentación, pero si fuéramos a hablar, por ejemplo, sobre la situación de las medicinas, de los medicamentos, ese es otro horror. No, eso Hay es personas otra incluso que investigación. padecen enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, etcétera. Enfermedades psicológicas, Exacto, que esquizofrenia, no tipo de cosas tienen, que no tienen tienen medicamento para poder regular o para poderse mantener estable. Es algo muy difícil. Hoy mismo yo estaba hablando con una amiga nuestra que tiene a su esposo ingresado con una infección pulmonar y me decía, bueno, le están poniendo tal antibiótico, pero ya creo que queda un solo bulbo. Es el misionero. Sí, ahora tendremos entonces que salir a ver de qué manera pues resolvemos el antibiótico, ¿no? Porque se está terminando y sabemos que cuando una persona tiene una infección, si no termina el ciclo completo de antibiótico, pues tomó todo el antibiótico por gusto, ¿no? Es bien complicado. Y es que muchas veces para quienes quizás no están implicados, ¿no?, en todo lo que es el proceso hacia el cambio en Cuba, uno puede sonar reiterativo, pero es que al final el problema es el mismo, es la dictadura. Y no vamos a superar ninguna de las carencias que existe a día de hoy en la isla mientras ese sistema y esos dictadores se mantengan en el poder. Sí. No hace un par de días yo estaba en un speech en Twitter y se estaba hablando acerca de los presos políticos y de la realidad de los presos políticos y la importancia que tienen los presos políticos, ¿no? Y que no podemos dejar de abogar por su libertad y de exponer su realidad y por supuesto que, como muchísimas veces hemos dicho, es nuestro objetivo inmediato, ¿no? La libertad de los presos políticos. Pero es que hasta que no eliminemos a la dictadura castrista, hasta que no saquemos a los comunistas del poder, van a seguir existiendo presos políticos. Exactamente. Y pueden liberar a los 1067 presos políticos que hay hoy, que mañana ellos van a tener a otro, porque ellos no necesitan excusa, no necesitan justificación para apresar a alguien y tenerlo en su poder como ficha de cambio o simplemente para castigarlo, ¿no?, por desobediencia a lo que ellos imponen en la sociedad. Sí. Entonces, desgraciadamente hay que entender que el enemigo es la dictadura castrista. Hay muchos que se aprovechan de la situación, hay muchos que han perdido todo tipo de principios, de valores, y pues son parte, ¿no?, del juego y echan un poco de leña al fuego del sufrimiento del cubano. Pero el culpable real es la dictadura, es los comunistas. Sí. Y es el foco donde tenemos que enfocarnos, valga la redundancia, para poder acarrear todos los males que a día de hoy vive el pueblo cubano. Porque hasta que no salgamos del comunismo, pues vamos a seguir careciendo de todo, de lo principal que es la libertad y además de cualquier tipo de bienestar social. Ellos saben muy bien jugar a hoy aflojo y mañana aprieto y a mantener el sistema, pero la realidad es que una mejora real nunca va a existir, porque a ellos no les conviene, porque no les conviene que el ciudadano tenga un empoderamiento, que tenga un poder adquisitivo, porque en el momento donde uno como humano, ¿no?, como individuo, supera ciertas necesidades, cubre ciertas necesidades materiales, pues entonces empieza a pensar un poco más allá. Y es parte de la forma en la que actúa el humano. Sí. Está ahí, no es que nosotros nos estemos inventando la ideología, es que es una realidad. Entonces ellos lo saben y es parte de lo que usan para tener al pueblo cubano amedrentado. Es que se vive en la precariedad, que se viva en ese sosiego de no saber cómo voy a empezar el día de mañana, no saber qué voy a comer, no saber si voy a poder, no poder emprender ningún tipo de gestión ni plan, a no ser que estés bajo el amparo de alguno de sus séquitos o de alguien que esté conectado a la dictadura. Entonces, la realidad es que tenemos que acabar con la dictadura, todos los cubanos. Pensemos como pensemos, yo estoy muy de acuerdo con usted que para mí también es de cierto modo un poco incoherente, ¿no?, ser activista para derrocar a la dictadura y después autodenominarse socialista, pero aún y así necesitamos de todos los cubanos para derrocar a la dictadura castrista.
Yo me considero más que anticastrista, anticomunista, pero hay una necesidad más allá de cualquier tipo de perspectivas y es derrocar a los comunistas del poder, a la dictadura castrista. Sí. Y en una Cuba libre, pues hablar acerca de perspectivas, quien quiera hablar de acerca de utopías, ¿no? Sí. Pero es real que lo que nos amerita, de lo que necesitamos ahora mismo es derrocar a la dictadura castrista. Sí. Tú decías, Renier, que el enemigo es la dictadura y yo reflexionaba en lo que yo decía, que es algo espeluznante, pero si bien el enemigo es la dictadura, una de sus principales armas, y esto es lo que es espeluznante, es el hambre. Sí. Porque, y por eso entendemos cómo un pueblo hambriento, yo recuerdo, estábamos en Cuba todavía, a veces dejaban perder acopio, es como lo llamaban el sistema aquí que le compraban a los campesinos, a los guajiros, las cosechas, y acopio dejaba perder las cosechas de tomates y el pueblo muriéndose de hambre. Y entonces uno decía, ¿cómo es posible que esto esté pasando, ¿no? Con tanta hambre y que los productos se echen a perder. Y disculpe que lo interrumpa, pero usted está hablando como en tiempo pasado. Esto sigue sucediendo. Sigue sucediendo, o sea, ¿no? Eso no es algo ni del pasado ni del futuro. Es algo que se ha mantenido. Es que no les interesa que haya productividad en el país. No les interesa crear ninguna infraestructura. Porque cuando creas una infraestructura económica viable, donde hay un desarrollo económico, pues se va emprendiendo y se va creciendo. Lo que decía yo es, el hambre es una estrategia. Es una estrategia. Es una estrategia para mantener al pueblo sometido. Exactamente. Y no es el hambre solo, es el hambre, es la miseria, la pobreza en la que vive el cubano. Esta conversación con Joe me ha hecho a mí reflexionar, pero mucho. Porque a veces uno dice, bueno, esa es una dictadura ya que carece de ideología. Y a veces cuestionamos de que si realmente el sistema cubano es marxista, no es marxista, porque creemos que no creen ni en el marxismo. Pero yo mientras hablaba con Joe decía, ¿qué marxistas son? Porque, por ejemplo, hemos tenido aquí algunos podcasts que hemos hablado del tema de la religión. Y entonces vemos cómo ahí ellos aplican al pie de la letra lo que Marx dijo de la religión, que era el opio de los pueblos. Y ellos tratan a la religión como si fuera el opio y le piden a la religión y le piden a los pastores y a los sacerdotes que actúen para administrar el opio de la gente. Pero ahora, hablando del tema alimenticio, veo que también aplican la frase de Carlos Marx de que una persona no puede hacer política, ni religión, ni ninguna otra cosa si no tiene que comer. Y entonces, ¿qué marxistas son? Hoy me doy cuenta, independientemente de todo, están aplicando al pie de la letra los manuales marxistas. Exacto, bueno, es que... Para el pueblo. Por supuesto, imagínate, no para ellos. Pero es que así han sido todos los marxistas. Ellos hablan mucho de continuidad, hablan mucho de sacrificio, pero sacrificio tras sacrificio le exigen más a los mismos que no tienen nada. Sí. No a ellos mismos. Es una realidad. Es que imagínate una persona que trabaja en el sector alimenticio, que tenga, por ejemplo, un cargo determinado en su trabajo, ¿no? Que esté al frente de la producción de cualquier cosa, y de repente hay una visita del Ministerio de Alimentación de la Nación y llegan aquellos dirigentes gordiflones de comer bien, que no tienen nada que ver con la parte de abajo del pueblo, ¿no? En sus carros y demás, a exigirle a esas personas que están realmente viviendo la realidad, ¿no? A exigirle cosas como de la nada, ¿no? Que hay que resistir. Y hacer críticas al trabajo de esas personas que están ahí sin recursos de ningún tipo, tratando de producir algo para poder alimentar al pueblo. Es que no hay un interés ni de chequear, ni de asesorar nada. No lo puede haber. Es parte de un teatro. En primer lugar, porque obviamente esto ha ido creando lo que se llama la desidia en ciertos sectores ya, ¿no? Los sectores medios, más bajos, ¿no? Es la desidia, como que ya esto no me importa si funciona o si no funciona, no es problema mío. Yo me robo lo que me pueda robar si trabajo en una panadería o si trabajo en cualquier otro establecimiento donde se venda comida, ¿no? Porque además yo tengo que sobrevivir, tengo que subsistir. Y por supuesto, todo esto el régimen lo crea precisamente por la escasez. O sea, si no hay escasez, la gente no tiene necesidad de robar. Si no hay escasez, la gente no tiene necesidad de matar un perro y comerse. Yo creo que usted ha tocado un punto ahí que a mí siempre me ha parecido una de las armas estratégicas de la dictadura castrista para con el pueblo cubano. Y es que ellos en algún momento incluso quisieron desaparecer el dinero, ¿no? Y pagar a base de cupones y todas estas estupideces que siempre han querido implementar en Cuba. Y pues se dieron cuenta que esto era incoherente, ¿no? Que esto no se podía materializar. ¿Y cuál fue la versión, ¿no? que encontraron para
para poder de cierto modo llevar a cabo la intención que ellos tenían con esto, ¿no? De los cupones y tal, y es que las personas no tuvieran acceso al dinero, ¿no? A la economía, que estuvieran todo el tiempo dependiendo de un salario miserable que paga el Estado. Y lo que hicieron fue, pues, llevar al cubano al punto de que todo ingreso, no todo ingreso importante que el cubano pudiese adquirir, pues lo hiciera de una manera ilícita. Lo hiciera de forma ilegal y es la realidad en la que ha vivido el pueblo de Cuba durante muchísimos años, ¿no? Si tú quieres poder poner un negocio, pues no existe la vía por la que tú puedas tener un negocio y que todo sea de una manera legal y tranquila. Y no, normal, ¿no? Los insumos los tienes que conseguir en el mercado negro y todo tipo de recursos pues, que necesitas para tu negocio, pues los tienes que consumir en el mercado negro. Si quieres comer un poquito más allá de lo que te dan en la libreta, que no es nada, pues tienes que conseguirlo en el mercado negro. Si quieres tener cualquier tipo de ingreso, lo tienes que hacer, como decimos los cubanos, por el do o por la izquierda. Ahora que mencionaste la libreta. Y es la forma que ellos tienen de controlarte. ¿Por qué? Porque cuando tienes dinero, ellos te dejan hasta cierto punto. Pero cuando le molestas, pues saben que te pueden atacar fácilmente bajo sus leyes y decirte, pues mira, ¿de dónde tú sacaste esto? ¿Dónde tú sacaste esto otro? Y te llevan preso. Sí. Tú sabes Entonces, que es un arma que ellos han utilizado muy inteligentemente. Cuando mencionaste lo de la libreta de abastecimiento, me hiciste recordar algunas denuncias que he estado recibiendo en estos días en Cuba. Y es que tú sabes que en el exterior se habla de que tenemos que tener cuidado con los robos de identidad, ¿verdad? Porque, bueno, te roban tu Social Security, te roban tus documentos. Pero en estos días en Cuba, y no me dejarán mentir los que nos ven desde Cuba, se ha vuelto algo también que está sucediendo con frecuencia, el robo de libretas de abastecimiento. Me lo han dicho. Wow. Y bueno, el robo, ¿en qué consiste eso? ¿Qué facilidad le puede dar a alguien? Bueno, el problema es que te dan 2 libras es lo sustancial ahí. Si te logran robar, robar 5 libretas, son 5 libras más de arroz que te ayudan. ¿Y le despachan así el arroz? Sí, porque tú sabes que, bueno, ya eso va a tener que dejar de ser, porque bueno, sí, los famosos, cualquiera llega, que son mensajeros, los mensajeros que van a comprar los mandados, o era usual cuando tú estabas en Cuba que le dabas la libreta a tu vecina y tu vecina iba y compraba. Ya eso se va a acabar porque van a tener que ir con carnet de identidad y posiblemente con pasaporte, porque hay quien le ha dado por robar las libretas de abastecimiento a ver si suma libras más. Que por cierto, los productos que venden por la libreta de abastecimiento también aumentaron de precio increíblemente, ¿no? O sea que es toda una locura. Sí. Porque además de la escasez, lo poco que hay, está a unos precios desorbitados que la gente no puede. Yo creo que es algo terrible. En este podcast, ya que estamos hablando de esta situación tan terrible, no se puede dejar de mencionar aquella frase que no surgió de ahora, viene de hace muchísimo tiempo, que viene de cuando alguien va a la tienda, a la bodega, y entonces el bodeguero te dice, ay, pero no te toca. O vas en otra oportunidad y te dice, te toca, pero no hay. Y entonces no hay arreglo, ¿no? Y hablando de locuras, recientemente 123 cubanos han llegado a la isla cárcel, deportados desde aquí, desde los Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo, sobre todo los cubanos dentro de Estados Unidos como comunidad, para abogar por nuestra gente? ¿Cómo se puede evitar esto? Y además, ¿qué consecuencias ustedes están viendo, sobre todo entre estas conversaciones entre la dictadura castrista, la dictadura castrocomunista y la administración de Joe Biden? Reiner, esto que has tirado ahora, después de hablar del hambre que hay en Cuba, yo creo que... Porque estamos hablando de locura y esto me parece otra locura. Sí, no, es que es una locura que tiene que ver con eso. Porque después de lo que hemos hablado aquí, que ya se sabe que los cubanos dentro de la isla decimos, me voy para donde sea. Lo mismo para Haití que para Sudán, que ahora mismo hay una guerra civil, me voy para Sudán, que estar aquí. Y pensar que tú tomas a un individuo que logró escapar de esa situación y que tú lo tomas y lo envías. Yo quiero hacer una pregunta antes de entrar a hablar un poquito más sobre esto, ¿no? Y es en base a lo que usted acaba de decir. Los cubanos, cuando llegamos a los Estados Unidos o a cualquier otro país, venimos huyendo de una dictadura. Totalmente. Es verdad que muchas veces, desgraciadamente, hay quien no es coherente luego con su actuar de esta realidad, ¿no? De que el cubano viene huyendo de una dictadura. Pero el simple hecho de huir de una dictadura no te da cierta credibilidad de que se viene huyendo de un régimen, o es
¿O hay que demostrarlo? Mira, y es una pregunta que hago para debatir, no es, Daniel, no es un criterio, ¿no? Yo creo que este podcast, bueno, hay que ponérselo a la gente que trabaja aquí en inmigración, ¿no? Que deportó a estos cubanos. Porque el asunto es que alguna gente dice, no, es que no son migrantes políticos, no son perseguidos políticos, son migrantes económicos. Bueno, acabamos de decir aquí que la dictadura cubana, además de todos los desmanes que hace, utiliza el hambre como un arma. Entonces es obvio que alguien lleno de miedo llegue y diga, no, yo vengo porque tenía hambre. Pero claro, es una dictadura que te mata de hambre. Claro, pero te voy a decir algo. Durante mucho tiempo, los cubanos que llegaban, incluso antes de que Obama quitara esta política de pie seco, pie mojado, muchos de los cubanos que llegaban por conveniencia, llegaban diciendo que ellos no eran inmigrantes políticos, sino que eran inmigrantes económicos. Entonces, de alguna manera, los mismos cubanos han, como que, vamos a hablar en buen cubano, fastidiado un poco la cosa, ¿no? Lo mismo pasó, incluso yo una vez lo decía por acá en uno de los podcasts, lo mismo pasó con el programa de refugiados del que hablamos una vez. Muchos cubanos usaban el programa de refugiados para emigrar hacia acá, hacia los Estados Unidos, y luego regresaban a Cuba como mansas palomas, como si nunca hubieran tenido ningún tipo de problema. Ahora vemos el resultado. Ahora entonces, de alguna manera, nosotros mismos echamos a perder las cosas, ¿no? Porque si ahora decimos, porque nos conviene. Bueno, nosotros mismos, yo creo que sería toda la comunidad. Muchos cubanos, algunos de ellos. Ok, algunos cubanos. Un buen número de cubanos, por cierto, ¿no? Pero el caso está en que si vamos a estar como la ola del mar, cuando me convenga, digo una cosa, cuando me convenga adopto una posición, la que me convenga, entonces no vamos a ganar credibilidad. Yo sigo insistiendo en eso como comunidad delante del mundo. O sea, tienes que definirte, porque si ahora te conviene decir que eres un inmigrante por cuestiones políticas, porque estás huyendo de una dictadura y porque además tienes que probar un miedo creíble, pero en el pasado los cubanos que llegaban decían lo contrario, no hay problema, porque estaban pensando en el retorno, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera tú has creado un antecedente para lo que va a ocurrir luego. O sea, esos que llegaban diciendo que no eran inmigrantes políticos, sino económicos, yo pienso, es mi opinión, crearon una especie de antecedente. Bueno, ya parece que llegó a la Casa Blanca y entonces por supuesto, llegó a la administración. Hay una cosa, no podemos perder de vista que esta administración tiene una flojera increíble delante del régimen y que es algo típico, ya se ha visto en administraciones demócratas anteriores y la más anterior fue la de Obama, ¿no? Entonces, esa flojera delante del régimen y todas esas conversaciones internas que sabrá Dios, como yo dije en otro de los podcasts acá, sabrá Dios qué es lo que ellos están hablando, porque nosotros vemos la puntica del iceberg, pero lo que hay para adentro no sabemos todavía. ¿Qué es lo que está hablando Biden con el régimen? Eso no se sabe. ¿Qué están intentando hacerle parecer al mundo? Exactamente. ¿Cuál es la fachada que están tratando de poner? ¿Por qué Obama, antes de irse, una semana antes, hizo así, ¡blum!, y terminó con una política que estaba en funcionamiento sin previo aviso, dejando a toda aquella cantidad de cubanos a mitad de camino, ¿no? Con todo lo que pasa, o a las puertas. Con todo lo que pasan los cubanos, no solamente dentro de la isla, sino luego por toda esa trayectoria por Centroamérica para llegar hasta acá. ¿Por qué Obama hizo eso? Odio a los cubanos, venganza hacia la comunidad del exilio cubano en los Estados Unidos, no sé. ¿Mandado por quién? ¿Con qué intención? Exactamente. ¿Por qué ahora Biden pues deporta precisamente a los cubanos cuando se sabe que los cubanos están tratando de escapar de un ambiente totalitario, tiránico, o sea, eso habría que ver, ¿no? ¿Cuál es la lectura que hay por detrás de todo lo que estamos viendo? Sí, como tú dices, habría que ver cuál es la lectura, ¿no? Porque Cuba está reconocido como un país de los que patrocinan el terrorismo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿será que en realidad ya realmente le están dando lugar a Cuba de país patrocinador del terrorismo y ya sospechan de cada cubano que entra? Y entonces han enviado un avión porque sospechan de los 123 que... O están creando las bases para sacar a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo. Sí. O tal vez están queriendo dar la idea de que Cuba es un país normal más, como cualquier país de esto de Centroamérica pobre, que las personas emigran por situaciones económicas y entonces no hay ningún problema político detrás de esto,
Sencillamente son cuestiones económicas y entonces pues vamos a mandarlos para allá porque en definitiva... Lo cierto es, y tú tenías razón, Reinier, cuando antes de cuestionar a la administración o al gobierno norteamericano, independientemente de quién esté en la administración, tenemos que cuestionarnos nosotros mismos como comunidad. Y la cuestión es que si miramos nuestros mismos podcasts, casi siempre tratamos aquí algún tema en el cual vemos alguna situación por la cual los cubanos deberíamos salir a la calle. Los cubanos en general. Sí, la comunidad cubana. Por ejemplo, mencionamos aquel podcast donde uno de nuestros presos políticos fue expulsado de un restaurante de lujo francés en Tampa, mientras era recibida como la gran... A todo manjar, la representante del régimen de la dictadura. Y nosotros hacíamos un llamado aquí para que los cubanos fuésemos y boicoteásemos a ese restaurante. No hemos tenido noticia de que esto haya pasado. Nuestras hermanas Ana Mary Ramos y Omar Ríos Urquiola les han impedido en varias ocasiones regresar a Cuba como es su derecho. Es contraproducente, ¿no? Literalmente son dos mujeres que han sido desterradas por la dictadura. La dictadura las impuso a este país, se las impuso. Exactamente. Sí. Que ellas ni siquiera se han acogido a ningún estatus migratorio, ni siquiera. No, porque es que están en contra de su voluntad. Están aquí en contra de su voluntad. Exactamente. Y entonces están aquí permanentemente. Llamábamos al boicot en contra de su voluntad. de las aerolíneas, pero no, eso no ha sucedido. Y eso que usted dice es un punto bien importante, Mario, porque o sea, cuán complaciente es la administración de Joe Biden con la dictadura, que deporta a 123 cubanos y aquí no hacia ha pasado la isla, nada. Como si no ha pasado nada, pero sin embargo, estas dos mujeres que han profesado su intención de regresar a la isla, de hacer valer sus derechos como cubanas, que ellas no están interesadas en vivir fuera de Cuba, que sí han, por supuesto, salido del país a eventos, a lugares donde se les ha invitado, o a cuestión médica, como el caso de Omar, médicas, como el caso de Omar, pero no tienen ninguna intención de radicar fuera de Cuba, porque su vida está allá, porque sus intereses están allá, porque quieren estar ahí simplemente porque son cubanas y tienen todo el derecho del mundo de vivir en su país. Viven allí. Y sin embargo, a estas dos mujeres, las aerolíneas americanas en Estados Unidos de América no las dejan abordar los aviones para regresar a la isla. Ni siquiera es la dictadura quien no las deja bajarse los aviones en Cuba. Son aerolíneas americanas en Estados Unidos de América, supuestamente el país que es el baluarte de la libertad, quien les impiden abordar estos aviones para regresar a la isla y luego le envían 123 cubanos hacia Cuba. O sea, entonces, 123 que no querían regresar a la isla. Exactamente, exactamente. 123 que no querían regresar. Y entonces te voy a decir algo, Reinier, ¿hasta qué punto esta administración demócrata es complaciente con la dictadura? Te voy a decir algo, preparémonos para las estadísticas que ya han ocurrido. Yo sé de cubanos que han tenido que volver, que han regresado o que los han deportado y se han suicidado. Estemos atentos a los 123. Sí, yo le voy a decir algo, y es algo que conocemos todos, ¿no? No es que esté trayendo acá el agua fría ni nada por el estilo, pero sí es bien difícil vivir en la isla. Yo creo que es más difícil aún haber hecho toda una travesía, sea cual sea la vía. Invertirlo todo. Sea cual sea la vida, porque por lo general la gente se deshace de lo poquito que uno tiene en Cuba para poder abordar esta travesía que es incierta, que uno no sabe qué es lo que va a pasar. Lo hablo de mi experiencia. Yo salí desde Ecuador, tomé un vuelo a Habana, Quito y pues hacia arriba, Colombia, Panamá, Nicaragua, etcétera, todos los países que hay que pasar para llegar aquí. Y lo peor era la incertidumbre, ¿no? De saber si se iba a llegar. Y entonces, ¿cuán difícil tiene que ser el haberlo apostado todo, haber incluso podido llegar acá después de una travesía que te puede llevar días, pero también te puede llevar meses, donde te estás jugando la vida todo el tiempo? Y luego que se puede, que se llegue a la meta, que es estar acá en Estados Unidos, te devuelvan sin ninguna ayuda, porque además Estados Unidos paga por estos cubanos que regresan a la isla bajo el concepto, ¿no?, de que Cuba tiene que asumir una cierta cantidad de personas en las cuales no tiene cómo recibirlos, y después esta gente son tirados como perros, a la basura, por decirlo de alguna manera, a la calle, a su suerte. Además de que, por supuesto, son chequeados por la seguridad del Estado, acosados, reprimidos, como es reprimido todo el cubano, pero ellos con la acentuación, ¿no?, de que son personas que intentan salir de la isla, entonces los venden como apátridas, como gusanos, como todo tipo con todo un tipo de adjetivos, ¿no?, que lo único que hacen es, pues, hacer tu vida más difícil dentro de Cuba. No, Reinier, debe ser bien difícil esta realidad de estos cubanos, ¿no? Y con este panorama que nos describía Joe Suárez, de la carne de perro, carne de gato, carne humana,
y tú encabezabas este podcast hablando de la isla cárcel o la isla prisión. Realmente el cambio debe ser nefasto de tú descender de una prisión en los Estados Unidos a la isla prisión cubana. No, La comparación es horrible yo le puedo porque decir, en las cárceles norteamericanas se comen. yo le puedo decir, yo no estuve en ninguna prisión migratoria, no he estado en ninguna prisión de Estados Unidos, espero no estar Sí. nunca, pero sí estuve en un centro de migratorio en México y las condiciones eran muchísimas mejores de las que yo tuve en algún momento en mi vida en ¿Tú te Cuba. imaginas? Y las que muchos de mis amigos Que tú tuvieron, llegues la a Cuba verdad. a ver Es como, o sea, si el queda- aseo, todo lo que te otorgaban ahí como Sí. las personas que estábamos ahí adentro, tenía muchísima más calidad que a lo que se puede aspirar para más del 50% de la isla, si no es muchísimo más. Lo pienso y debe ser una pesadilla total. Que de repente tú, después de haber estado meses, como algunos de ellos estuvieron meses en centros de detención aquí en los Estados Unidos, lleguen a Cuba para ver si queda algún gato en el barrio que No, puedan atrapar para comer. Es terrible. No, y llegar a Cuba ya en unas condiciones más críticas, porque tú has vendido cosas, o sea, tal vez vendiste tu casa, tal vez vendiste todo lo que tenías, o lo regalaste, ¿no? Para poder llegar hasta acá. Y realmente es complicado, o sea, es un tema complejo, porque además está también, como decías tú, la cuestión psicológica. Es muy frustrante No, es que tú te hayas totalmente trazado la desalentador. meta de llegar a este país, de venir aquí a sentarte, a vivir en libertad, Pero a además, prosperar, y de repente te miran para el además mismo lugar. que te han regresado de la nación que históricamente se ha caracterizado por una nación que recibe a los emigrantes, que acoge sobre todo a los que vienen huyendo de países donde hay dictaduras, donde hay totalitarismo. Pero estamos viendo que los Estados Unidos de Norteamérica está regresando a Cuba a individuos que estaban pidiendo refugio acá. Y Entonces la acá lectura está, o sea, es peligrosa. Y acá está mi siguiente interrogante. ¿Cuándo será el próximo avión? No, ¿cuánto será el próximo avión? Espero que no hayan más aviones. Bueno, que pero desgraciadamente si nos dejamos pasar es una un avión, realidad bien lejana. Si nos dejamos pasar un avión, vienen 20 aviones. El problema es el siguiente. ¿Qué vamos a hacer los cubanos como comunidad No, para impedir que esto siga sucediendo? Y no estoy hablando de que siga sucediendo esto con respecto a estos cubanos que están siendo deportados. Porque esto es algo más, ¿no? Otra consecuencia más de que los cubanos a día de hoy seguimos dispersados, seguimos divididos. Y yo sé que muchas veces cuando se habla algo similar a lo que es un llamado de unidad, al momento está quien te tilda de colectivista o de socialista. Y no se trata de unidad en un pensamiento único, lo hemos dicho varias veces en este podcast. Se trata de concentrar fuerzas. Se trata de organizarnos como comunidad para poder tener una representación con peso donde nadie que no sea un cubano libre, que abogue por los derechos humanos, por la libertad, por la dignidad de nuestra gente, pues sea escuchado. Y es esto que está pasando con estos cubanos que están deportando, con el caso de Anameli Ramos, de Omar Urquiola, que no pueden regresar. Que quisieran ser deportadas y no son deportadas. No quisieran ser deportadas, quisieran regresar, ¿no? Porque el término de deportado es distinto. Ellas Ujú. quieren ejercer su derecho como cualquier cubano que tiene el derecho a regresar a su isla y nadie se lo debería poder decirle que no pueden entrar a la isla. Y la realidad es que todas estas cosas nos pasan, ¿por qué? Pues porque no tenemos voz como comunidad. Y tenemos que aprender un poco, ¿no? De las sociedades que han sufrido los mismos flagelos que nosotros a día de hoy tenemos y que han podido hacer una transición hacia la democracia, que han podido poder derrocar a las dictaduras en las que se han visto sumergidas. Y el factor común de todas las naciones que han derrocado a dictaduras en sus países ha sido la organización. Sí. Es el método fundamental de los métodos de lucha no violenta. Organización. Y organización va de concertar fuerzas, va de escucharse, aunque no nos entendamos al 100% en todo, pero sí de concertar fuerzas y luchar contra un enemigo común organizadamente, con estrategias bien pensadas, con estrategias bien planificadas. Tenemos que intentar ser proactivos, porque a día de hoy simplemente somos reactivos. Reaccionamos a lo que sucede de cierto modo con nuestra sociedad, a las traquimañas de la dictadura, cuando ya las sabemos, cuando ya las materializan, ni siquiera podemos evitarlas en la mayoría de las ocasiones, y nos va a seguir sucediendo. La realidad es que estos cubanos que han sido deportados no van a ser los primeros.
no van a ser los últimos, perdón, no son los primeros y no van a ser los últimos. El caso de Anameli Ramos y de Omar Urquiola tampoco van a ser una excepción. Por supuesto que no. Van a seguir existiendo. No son las únicas. Van a seguir viviendo todo esto porque no tenemos una organización como comunidad en el siglo que pueda decir, mira, esto es el reclamo de los cubanos, nosotros no aceptamos nada de esto y tienen que escucharnos. Mario, es interesante. Porque tenemos peso como comunidad, pero hasta que no estemos organizados, pues esto va a ser casi imposible. Es interesante esto que está diciendo Reinier sobre la lucha no violenta que tú defiendo. Promocionas, promueves, perdón. Sí. ¿Qué se puede hacer para poder lograr eso? Para poder lograr que realmente la lucha no violenta pueda organizarse, pueda verse los resultados dentro de Cuba, porque obviamente sabemos que la lucha desde fuera de Cuba es importante, pero es mucho más importante aún dentro de Cuba. Sí. Y entonces, ¿cómo se puede lograr eso? ¿Cómo lo verías tú? ¿No? Ya yo te daba la respuesta en podcasts anteriores, que la respuesta está en enseñar. Sí, pero ¿cómo? ¿Cuáles serían las estrategias para poder lograr eso? Educar. ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema? Lo decía yo Suárez aquí. Es muy difícil para una persona cuando tiene uno de los problemas fundamentales a la orden del día, o sea, ¿qué voy a comer? Y eso la dictadura lo sabe. O sea, la dictadura dice, para que no esté pensando en qué método de lucha va a usar de Jin Chao, le voy a dejar sin comer. Entonces, para que tenga que pensar. Qué bueno que usted acaba de hacer esa pregunta. No hay solución, porque hambre va a haber siempre. Y yo tengo una perspectiva un poco diferente. Si bien la lucha dentro de Cuba es imprescindible y al final del día ellos van a ser los máximos protagonistas del cambio en Cuba, yo, y esto es a criterio personal, soy de los que piensa que los cubanos que vivimos fuera de Cuba tenemos un papel fundamental. Por supuesto, lo tenemos, pero los que viven dentro... Pero aún así, exacto, los que viven dentro, al final del día ellos van a ser los máximos protagonistas. Pero el papel fundamental de nosotros no solo en apoyar. Hasta cierto punto tenemos que lanzarnos a jugar también un protagonismo que lleve, que impulse a ese pueblo de Cuba a volver a ser un 11 de julio, pero un 11 de julio sin retorno. Y es por eso que somos los cubanos que estamos en libertad, los que tenemos la oportunidad de organizarnos sin sufrir represión, sin sufrir encarcelamiento, sin temer que perdamos nuestros trabajos, nuestras fuentes de ingresos, nuestros negocios. Somos los cubanos fuera de Cuba los que tenemos esa posibilidad. Claro. Y a día de hoy, y cada vez somos más cubanos fuera de Cuba. No es antes o muchos años atrás, ¿no? Donde quizás la comunidad del exilio cubano era menor. Cada año que pasa son miles, cientos de miles. El último año fiscal cerró con más de 240,000 cubanos que salieron de Cuba. Bueno, réstale ahora 123 y réstale los que van a seguir siendo enviados. Entonces, cada vez somos más. Y es a eso, por lo menos a lo que yo sí quisiera hacer un llamado. Y es a que intentemos concertar fuerzas, intentemos organizarnos como una comunidad. Existen varios proyectos de gobiernos de transición. Sí. Tratemos de sentarnos a la mesa y llevarlos todos a un punto en común. Sí, eso está perfecto. Es tan simple. Pero insisto en cómo organizarnos, ¿no? Dentro de Cuba para poder... Sí, es que si no nos podemos organizar en libertad, ¿cómo vamos a pretender organizarnos en dictadura? Sí. Ese es el punto. Porque el factor hambre, mientras haya dictadura, va a estar. Pero es que ese es el punto. Si los cubanos en libertad somos incapaces de organizarnos, ¿cómo? En libertad, sin hambre, con todas las necesidades materiales cubiertas. Si somos incapaces de organizarnos y seguimos fajados entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a pretender que el cubano que vive dentro de Cuba, que pasa 10,000 trabajos desde que se levanta hasta que se acuesta, que pasa 3 horas de hambre, se vaya a organizar con una dictadura represora que está ahí pendiente a que nada más levanta la cabeza para fusilártela? Sí. Yo creo que la pregunta tuya, más que para mí, es para los que nos ven desde Cuba. Caballero, yo aquí trataré de aplicar los principios de la no violencia. Por ejemplo, Ramón Saúl lo hizo muy bien cuando les impedían la entrada ahí en el estadio, y nosotros hablamos de eso, como hicieron una cadena y se pusieron en el suelo y todo eso. Pero en realidad yo creo que nuestros hermanos que están pasando hambre allá adentro les toca. Es tan simple a veces como no cooperar. Por ejemplo, se dice ahora que los desfiles famosos del 1 de mayo, que para ellos era siempre una ocasión para regocijarse del apoyo, exponer al mundo al estilo de Norcorea, ¿no? Como las multitudes, al estilo comunista, como los corderos, el rebaño iba a dar vivas, y se dice que este año no va a ser, y la versión que se da es porque dicen que no hay combustible, ¿no? Pero suponte que hubiese combustible.
y suponte que hubiese una meriendita para darle a la gente. No, iban a ir. Y ahí es donde está la cosa. Es tan simple. O sea, iban a ir, no, van a haber muchos que van a ir. Es tan simple, ya que tú me preguntas, ¿cómo aplicar la no violencia ahí? No cooperar, no ir, sencillamente no ir. Yo recuerdo, y aquí perdonen que yo sea tan anecdótico, yo en mi época, bueno, todavía, y de eso podríamos hablar luego, porque hemos hablado de las UMAC, Unidades Militares de Apoyo a la Producción. Las unidades militares de apoyo a la producción derivaron en lo que luego se llamó el Ejército Juvenil de Trabajo, que era una manera diferente de lo mismo. Yo digo eso porque yo como religioso no pude, o sea, que aspiraba a entrar a la universidad, y para entrar a la universidad tenía que pasar por el servicio militar, pero había un dilema. Yo no era confiable para ser enviado a la FARC ni al MININ, gracias a Dios, que no confiaban en mí para eso. Pero a donde sí me enviaron fue a trabajar en los Naranjales de Javoy Grande por 8 meses en el llamado Ejército Juvenil de Trabajo, como mano de obra esclava y barata para, por cierto, unas empresas israelíes que tenían comprado los cítricos. ¿Por qué? Usted dice, pero Mario, ¿por qué estás hablando de esto ahora? Estás tan traumado. Bueno, el asunto es que allí nosotros aplicamos los principios de la no violencia. Había un capitán allí, no recuerdo ahora, quizás le estoy bajando el rango, de apellido Montes de Oca, y que la gente temblaba ante Montes de Oca. El recibimiento de él la noche que llegamos a la unidad militar o al campo de concentración, no sé cómo llamarlo, es que uno de nosotros se rió y el capitán Montes de Oca se dio cuenta quién era el que se había reído y lo subió a la plataforma, aunque no había electricidad, con las luces que había ahí, lo subió a la plataforma y la frase que le dijo se convirtió en la frase célebre. Lo miró, el capitán Montes de Oca era de tez oscura y sus dientes relucían bastante en la oscuridad y le dijo, ¿Usted me está viendo ahora? Yo me río, sus dientes se veían en toda la guarnición, pero aruño, yo me río pero aruño. ¿Pero por qué digo esto? El capitán Montes de Oca era la especie del dictador local en el BON 400 del Ejército Juvenil del Trabajo. Y ya les contaré algún día, no lo voy a hacer ahora, no se asusten, cómo desafié yo al capitán Montes de Oca con un verso bíblico. Pero a lo que sí quiero contar ahora es que mi pelotón, precisamente mi pelotón, se negó a cooperar. Mi pelotón dijo, mira, no vamos a trabajar porque no somos mano de obra esclava, no nos están dando comida, somos los descamisados, andamos descalzos porque no nos daban habituallamiento. ¿Y saben qué? Montes de Oca dijo, bueno, pues si no van a trabajar, no regresan a la unidad hasta que no terminen de trabajar. 10 de la noche, no me olvidaré nunca aquella noche de luna llena, y nosotros en el campo de Naranja acostados, pero no trabajamos, y a esa hora tuvieron que mandar una carreta a recogernos. O sea, no cooperar, es tan simple como eso. Así mismo. No cooperes con la dictadura. Sí, yo recuerdo que hace unos podcasts atrás también yo lo dije, o sea, sí. Sencillamente no dejarte convocar, o sea, es tan simple como no salir de tu casa, no ir a votar, no ir al desfile del 1 de mayo, no ir a ninguna convocatoria de la dictadura. Pero de alguna manera eso también tiene que estar organizado. O sea, ese nivel de espontaneidad no creo que debamos esperarlo, ¿no? Es simplemente no cooperar. Exactamente. No cooperar es una parte ínfima de toda la organización que se debe tener para poder a que sean efectivos. Lo dije también en podcasts anteriores y lo voy a reiterar. Es una pregunta que yo constantemente me estoy haciendo. ¿Estamos realmente invirtiendo de manera correcta los recursos que se nos ponen en las manos para llevar a cabo la lucha por la libertad de Cuba? ¿Lo estamos haciendo de manera correcta? ¿Realmente estamos trabajando en aras de eso, en pos de eso, a pesar de los riesgos? Porque, caballeros, les voy a decir algo. Riesgos van a haber siempre. Hay un precio que pagar. El costo hay que pagarlo. Nadie puede alcanzar la libertad sin pagar un precio. Nadie puede creer que le van a tirar la libertad así, pues, en una bolsita desde el cielo, ¿no? Entonces, obviamente el factor Dios es importantísimo, pero tenemos que trabajar en ello. Sí. ¿Hasta qué punto realmente estamos trabajando con denuedo? Yo te voy a tirar una teoría en poner en práctica todas estas estrategias. Acabamos de enviarle a Cuba 123 líderes que van preparados para enseñar las estrategias de la lucha no violenta
a los No, cubanos. pero espérate, ¿eso es una hipótesis o es una realidad? No, que se prepare No, la yo creo que es dictadura. parte de- Si se comió el cable de que iban 123 deportados para allá, van 123 maestros de la no violencia. Acérquense a Sí, ellos. eso. Acérquense a ellos, que ellos saben lo que tienen que decir a Eso ustedes. es parte de ese optimismo, Sí, que a eso veces es un poco fantasioso de... Eso es parte Créeme que del esos optimismo de Mario. 123 compatriotas nuestros aprendieron mucho en estos meses. Yo les voy a decir algo. Entrenamientos que recibieron, están preparados. La CIA les dio el entrenamiento en Están las cárceles. preparados los 123 y la dictadura se ha comido el cable. Yo le voy a decir de que han algo. llegado Yo le voy a 123 decir algo. cubanos deportados. Estos primeros 123 cubanos, después de estos 2 años de 123 maestros de la no de violencia. actividad con respecto Ok. a, Que van a las preparados deportaciones de para los enseñar. cubanos. Estos 123 Líderes. cubanos que han deportado hacia Ujú. la isla, puede que no sean un peligro para la dictadura, como sí piensa el pastor Mario Félix. Pero sí creo, Eso es broma, yo creo. pero sí creo Bueno. que Bueno. esto reiterativamente, sobre todo cubanos que ya han vivido acá en los Estados Unidos, que han vivido en libertad, que llevan un tiempo La operación retorno, intentándose, la operación retorno ha comenzado. pues Reinier. integrar a la sociedad. Esa gente sí, esos cubanos sí les puede salir, esto sí se les puede revirar, ¿no? Sí. A las intenciones de la dictadura. Pero aún así creo que como comunidad, como cubanos exiliados, debemos trabajar en función de que no sea al ritmo de la dictadura nuestra reacción, que sean mediante nuestras condiciones, que seamos Totalmente de nosotros los que toquemos la música cada que bailemos. Sí. Y es algo que la dictadura sabe, le teme y que estoy seguro que tiene a todos sus agentes en función de que no lo logremos, que no podamos organizarnos como comunidad si la palabra unidad es tan aborrecida, porque al final del día no se trata de una unidad, no se trata de un pensamiento único, no se trata de un mismo movimiento, se trata de concentrar fuerzas, se trata de estructurarnos como comunidad, porque ellos lo saben bien, la frase divide y vencerá, ellos lo tienen como eslogan y lo han puesto en Y práctica. no como eslogan, lo tiene como estrategia. Bueno, Exacto, como eslogan de estrategia. Sí. Entonces, tenemos que tratar de abogar por esto. Sí. Porque si no nos estructuramos como una comunidad, si no creamos un gobierno de transición, y me repito, existen varias iniciativas, no hay una sola, hay varias iniciativas de gobiernos de transición. Tenemos que llevar a cabo que entre todos los cubanos reconozcamos a uno. Ya sea una iniciativa o una iniciativa nueva sacada de fundamentos de las que ya existen. Sí. Pero tenemos que tratar de llevar a eso porque es la única manera que nosotros tenemos de ser fuertes como comunidad, como exiliados. Y de ser nosotros los que pongamos las estrategias a seguir y no estar cayéndole atrás a pues las estrategias del régimen o las conversaciones que puedan tener con esta administración que está más que demostrado que son muy... Está favoreciendo al régimen, sí, obviamente. que le es de muchísimo agrado esto, y no solo la dictadura castista, sino son todos estos regímenes dictatoriales que tenemos en este hemisferio, como es el caso de Maduro en Venezuela o de Ortega en Nicaragua. Y ahora este nuevo pichón de dictador que acaba de tomar el poder en Colombia, que es Petro. Sí, por cierto, en el podcast anterior nosotros hablábamos de los eventos que participamos en la sede de la OEA. Y prácticamente pisándonos los talones llegó Petro después de nosotros para pedir a la OEA que abra las puertas a la dictadura de Maduro y que abra las puertas a la dictadura de Díaz-Canel. Y es que, mira, qué bueno que usted acaba de decir eso, Mario, porque es algo que la izquierda sabe y hace muy bien. Ellos entre todos se reconocen y entre todos ellos se apoyan, a pesar de que estoy seguro que cada uno tiene sus intereses propios. Aún así, todos se reconocen parte de un mismo bando y entre todos, pues, concertan fuerzas. Y, Sí. y es algo que tenemos que aprender, incluso tenemos que aprender de nuestros enemigos. O sea, reconocer cuáles han sido sus aciertos y trabajar nosotros en base a descubrir bueno, es que no descubrir, nosotros sabemos cuáles son nuestros desaciertos. Trabajar en base a limar eso y poder estructurar una comunidad fuerte para poder luchar contra el enemigo común, que es la narcodictadura comunista. Bueno, creo que nuestro productor Vito va a salir en el podcast.
Posiblemente. No, es que en un podcast Posiblemente. donde hemos hablado y hemos entrevistado a Joe Suárez en su artículo, ¿verdad? Ujú. Carne de perro, un perro, si perro había tiene un que- perro cerca tiene que tenía que ladrar. protestar, tiene que protestar. Exactamente. Tenía que ladrar. Ahí está la protesta por esos perros que son Porque asesinados vilmente. tienen su derecho también. Exacto. Y ya el problema de Cuba en Es este que en momento, libertad, hasta un perro tiene derecho. No, en Estados Unidos Por posiblemente ya los perros tengan más derechos que las Sí. personas. sí, y ya en Cuba no estamos hablando solamente del problema de los seres humanos, por eso los animalistas se han organizado. Mira, te voy a decir algo. Están más organizados los Tú que animalistas. estabas preguntando por la no violencia, quiero felicitar a los grupos animalistas cubanos Ujú. que están organizados y que están demostrando conocer principios de la no violencia. Mira, posiblemente en Cuba no se sabe por dónde va a estallar la cosa. Posiblemente, ya que los seres humanos no hemos tenido, vamos a decir, la manera de defender nuestros derechos, pues a lo mejor la dictadura cubana se cae por los derechos de los perros Pues, o por los claro. derechos de los gatos. Yo creo que tenemos muchísimo por hacer, Sí. tenemos muchísimo por debatir y esperemos que los cubanos entendamos cuáles son las necesidades que como comunidad tenemos para poder lograr esa ansiada libertad. Sí. Por eso los invitamos a ser cubanos en Washington, D.C. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos Cubanos en Washington, D.C. en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Así que, por favor, Pastor, regálanos una oración. Muchas gracias, René, por darme esta oportunidad de hablar con el Todopoderoso. Padre, la oración modelo más sencilla que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo comienza precisamente con danos el pan nuestro de cada día. Y sabemos que eso ya en Cuba es mucho pedir. Te rogamos el gran milagro y que ese milagro incluya el pan para los cubanos. El pan que la dictadura en Cuba no solo que no ha sido capaz de dar, sino que ha sido capaz de quitar. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que para que le des el pan nuestro de cada día a nuestros hermanos dentro de la isla, se vaya la dictadura que ha quitado el pan de la mesa de los cubanos. Llévatelos, Dios Todopoderoso. Llévatelos de una vez por todas. Y ayúdanos para que todas estas situaciones de las que hemos hablado hoy aquí en este podcast no sigan repitiéndose. Y te pedimos por esos 123 que han sido devueltos a Cuba. Te rogamos por ellos para que de repente esos 123, dándose cuenta que la esperanza que tenían que era de venir a este gran país de libertad y este gran país los devuelve, pues la única esperanza que queda para ellos es la de levantarse y virar al sistema al revés. Y que sean un ejemplo para el resto de los cubanos allá adentro. Que se den cuenta de que si ya no es seguro venir a los Estados Unidos porque Estados Unidos puede deportarte, no queda de otra que transformar aquello. Gracias por los principios de la no violencia que se encuentran en tu palabra. Permite que seamos capaces, como han sido capaces ya los grupos animalistas cubanos, de implementar, que también los que defendemos los derechos humanos seamos capaces de implementarlo como ellos han sido capaces de defender los derechos de los animales. Perdona nuestros pecados. En el nombre de tu Hijo Cristo, agradeciéndote de antemano porque muy pronto nos vas a sorprender. Amén y amén. Amén.